Grabar. Bien, estamos grabando. Entonces, ahora que estamos grabando, les quiero compartir un material de poquitas diapositivas eh, que hizo Marcelo Trujillo y que me parece inspirador para ver hacia dónde nos dirigimos por la materia. Con todo lo que ya vimos, ya podemos tener un panorama, digamos. Observen este es un equipo, es un tanque de agua, que tiene un flotante, como tantos tanques de agua. Ese flotante, según la altura del agua, produce un corte sobre esta llave, y esa llave, bueno, prende o apaga luz rojo, que digamos, detiene la llenada del tanque de agua. Este es un encoder que permite la entrada, o sea, está sensando la entrada de agua, y de alguna manera, con la ayuda de este nivel, podemos cortar. Acá tenemos un motor, que es una turbina, con una correa y una polea que está arrastrando el agua hacia este tubo. En este tubo tenemos un medidor de temperatura. Bueno, todo esto podría ser una aplicación que tenemos que realizar. Y este sería nuestra interfase, nuestra comunicación con el humano. Y entonces, ¿qué tendríamos que desarrollar nosotros en nuestro objetivo de aquí adelante? Buen día, de aquí adelante. Bueno, de nuestro dispositivo tenemos un LCD. El LCD lo tenemos que hacer funcionar. Vamos a tener que crear la clase LCD si vamos a trabajar en C++, con métodos que permitan escribir sobre el LCD, que permitan blanquearlo, que permitan hacerlo titilar. Vamos a tener que hacer una clase que sea display, y que sea una clase que algo lo más genérico posible, no un display de 6 dígitos. Vamos a tener que hacer una clase display y que se acomode, así son 2 dígitos, 4 dígitos, 2 bloques de 3. Hacia eso vamos en el segundo cuatrimestre. Vamos a tener que hacer una clase teclado, para atender esto. O sea, una clase de teclado que también tendrá atributos y tendrá métodos que, a los cuales le tendremos que preparar el constructor adecuado, de modo tal de que nuestra clase teclado, los objetos que generemos, se adapten al teclado que tengamos. Este es un teclado 4x1, podría ser uno de 2x3, y qué sé yo. Una clase LED, que es de las clases que más cercanas estamos, después la de clase GPIO ya vimos, porque una clase LED es muy cercana a una clase GPIO, pensada como salida, ¿no? Una clase LED, una clase UART. Este es el simbolito del Wi-Fi, pero estamos representando una comunicación. UART es el mecanismo que vamos a utilizar para hacer una comunicación en serie. Universal Asynchronous Receiver Transmitter, una comunicación de las que vulgarmente se conoce como RS232. Todo eso, hacia eso vamos. Y además vamos a tener una clase de salida digital, que está representada por estos relevadores, ¿no? Que separan la electrónica de control de la parte de potencia, por decirlo de algún modo. Este sucho resistivo lo tenemos que imaginar como apretando este caño, que lo está calentando, y esto es un medidor que determinará cuando llega a tal temperatura, apagar la salida digital para que deje de calentar, porque supuestamente por acá tiene que circular con determinada temperatura. Vamos a tener entradas digitales, como la del encoder, como la del switch, que está representado por esto. O sea, entradas digitales. La entrada digital, a diferencia, porque uno se puede confundir con un teclado. Bueno, una entrada digital me interesa saber si está en cero o si está en uno. Y eso no siempre está relacionado con un botón que uno aprieta o suelta. Puede ser un micro switch, puede ser
Bueno, este dispositivo permanentemente pasa de 0 a 1 porque está, por su forma de funcionamiento, un encoder convierte un movimiento giratorio en un tren de pulso. Entonces, bueno, un tren de pulso son ceros y unos, y la devolución que me hace la clase de entrada digital, o el objeto que generemos a partir de la clase de entrada digital, me tendrá que decir qué valor tiene en ese momento. Y después tenemos el ADC, que nos va a permitir laburar con magnitudes físicas, que son continuas, ¿sí? Y la vamos a poder leer a través de un ADC. Entonces, bueno, y otra más que era la DAC, o sea, es decir, a partir de aplicar una tensión, generar un movimiento, es decir, convertir un valor discreto en un valor continuo, es la inversa a la densidad. Hacia eso vamos a ir en el segundo cuatrimestre. Me pareció que cuando vi esto que había hecho Marcelo, dije, me puede parecer, me parece inspirador para que si no nos dimos cuenta hacia dónde vamos, con esto lo imaginemos. Y la clase timer. Porque claro, porque si tenés dos displays, qué sé yo, en un display estás mostrando temperatura, en otro display estás mostrando tiempos, y capaz que querés que hacer que uno lo muestre cada 2 segundos, el otro muestre cada 3. Timer vamos a necesitar en todos lados. Y hoy es la clase en donde vamos a empezar a hacernos amigos de él. Así que bueno, quería mostrarles eso, y ahora vamos a la clase de hoy, concretamente timer. Timer o SysTick, mejor dicho. Eh, mm, mm, ¿Estamos? Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿qué es un SysTick? Es un timer sencillo. Es el más sencillo de todos los timers que está incluido en nuestro micro y en general en toda la línea Cortex. Hay otros micros en el timer, hay como 5 timers más específicos. Este en particular, como ya les dije, viene dentro del core del micro, están todos los Cortex M, está siempre ubicado en la misma posición de memoria, forma parte de la idea original de ARM que le vendió a todos los fabricantes, y nosotros nos vamos a basar en él porque justamente es un timer sencillo. En algunas aplicaciones a las que ustedes se tengan que enfrentar en el marco de su TPO, puede no alcanzarles, puede no serles lo suficientemente completo para atender determinadas actividades o determinadas necesidades que ustedes van a tener. Pero bueno, eso formará parte del aprendizaje que ustedes harán por sus medios, con la ayuda de fundamentalmente Gabriel, cuando tengan que avanzar sobre esos asuntos, pero parados desde la teoría que hoy vamos a ver a través de este dispositivo. Bueno, y un timer es un contador de pulso, de clock, es decir, temporiza porque la señal que le ingresa es de un oscilador que tiene una calidad que esperamos sea buena, ¿no? Hoy en día los microcontroladores, en el pasado no tan lejano, para tener una señal buena de actualización, clock, mejor dicho, el clock que abastece a nuestro sistema, requerías tener el micro con un cristal externo, normalmente, a veces resonador, pero normalmente un cristal, que le daba al oscilador una calidad muy buena. Hoy en día, cada vez se usan menos, porque los propios microcontroladores vienen con sistemas osciladores que requieren, para bastante buena calidad, no requieren cristal. Si vos querés mejorar la calidad, porque cuando hablamos de calidad, creo que es el eventual movimiento que tenga, la señal, que no sea repetitivo el periodo, que sea sensible a la temperatura o a otros factores. Bueno, si estás jodido de exactitud, vas a tener que colocar un cristal. Colocar un cristal te hace perder dos patitas. Si tenés un micro chiquitito,
y estabas jodido con la cantidad de patas, vas a estar peor. Un micro como este, nosotros de hecho no lo estamos usando con cristal y anda muy bien. Eso dependerá de los requerimientos que tenga el sistema a las que ustedes se tengan que enfrentar. Entonces, un temporizador es un contador, cuenta pulsos. Si los pulsos son de clock, es un temporizador. Si los pulsos son de personas que rompen haces de luz invisible para pasar a una puerta a la otra, cuenta personas. Si lo que pasan son vacas, cuenta vacas. Un cuenta pulso de reloj es un timer. ¿Está? Pero no deja de ser un contador. Y está en el core, como ya les conté, ¿no? Está junto con el NVIC, con el procesador central y el CITIC. Y todo eso está, bueno, justamente como antes les conté, ya les conté la semana pasada, dentro de las excepciones, que son las primeras interrupciones o las interrupciones de software, la última es el CITIC, la 15. Bien. Es un temporizador de 24 bits. Eso significa que de los 32 disponibles están en utilidad los 24 más bajos. O sea que tiene un rango para contar que está acá. 2, 4, 6, 6 por 4, 24. ¿Tá? O sea, es un temporizador chico, sencillo. Los otros temporizadores que tiene el microcontrolador, que no forman parte, o sea, es lo que agregó NXP a la idea Cortex M0+, que le vendió ARM, son propios de NXP y son de 32 bits, o sea, más grandes. Por razones que en lo personal desconozco, bueno, la idea original de ARM incluyó un temporizador de este tipo de 24 bits. O sea que esto que están acá arriba no se usa. Bárbaro. Y entonces tenemos, o sea, a partir del tiempo, lo que nos genera este dispositivo es un tic, cada el tiempo que nosotros hayamos programado. Bien. Y entonces, ¿qué va a ocurrir al vencimiento? Bárbaro. Lo tengo que atender. Stick Handler era el nombre que el fabricante le puso a la rutina de atención de interrupciones del SITIC, que es débil, que yo tengo que escribir la mía, ese es weak, yo tengo que escribir la mía para que sea fuerte, y la pise, y entonces, si habilité las interrupciones, será atendida por esa rutina. Porque si no habilité las interrupciones, tengo un flag en algún lugar, en algún registro, una bandera, un bit, donde yo puedo ir y mirar, che, se puso en uno, se puso en uno, se puso en uno. Consulta, encuesta, pooling. Puedo preguntar si se puso en uno y si se puso en uno lo atiendo. Bueno, nosotros no vamos a trabajar por pooling, pero lo que pasa es que no lo quiero esconder. El bit existe y el que quisiera trabajar por pooling podría hacerlo. Lo cómodo es trabajar por interacción. Porque que escribiste la rutina y que habilitaste que vas a trabajar por interrupciones sin tocar el NBIT, porque como antes dije, lo repito porque ahora llegó más, el auditorio se renueva, hay más gente, como el SysTick forma parte del core del micro, el NBIT no lo habilita. O sea, el SysTick funciona a pesar del NBIT. No hay manera de habilitar las interrupciones con el controlador de interrupciones NBIT. No, para cualquier otra interrupción hay un bit en el NBIT para habilitarla. En este caso no. ¿Está claro? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos a laburar por interrupción. Bien. Entonces, ¿con qué frecuencia trabajamos? Vamos a trabajar a 30 MHz. Para ello, vamos a trabajar con el oscilador interno del micro. Tiene un registro llamado Free Running Oscillator, que hay que configurar, y plum, plan, y tiene un montón de vueltitas, el tema de la configuración para hacerlo sin usar el cristal externo,
que nosotros se la damos resuelta y se la vamos a dar en una función, una caja negra, que ustedes acompañarán en todos los proyectos, se llamará esa función, y con esa función aseguramos que estemos corriendo 30 MHz. ¿Sí? Bárbaro. Que es el máximo admitido por el fabricante para este micro. Eh, hemos tenido por errores en esa rutina de interrupción, que alguna vez ya hemos hablado con Lara, el año pasado hemos llegado a ver que el micro seguía funcionando correctamente, alimentándolo con más frecuencia, pero eso no está definido por el fabricante, o sea que después ajustamos las cosas y entonces le vamos a proporcionar lo que corresponde para funcionar a 30 MHz. Pero como está explicado acá, hay maneras de hacerlo funcionar a otra velocidad. Si uno tuviera necesidad de hacerlo funcionar con menos, se puede. Va. Entonces, timer de 24.000 bits cuenta en forma descendente. Esto es algo que, bueno, si es la primera vez que ven timer, puede ser que les llame la atención. ¿Y por qué cuenta en forma descendente? ¿Por qué creen? Los timers cuentan en forma descendente en el mundo de los microcontroladores. ¿Por qué creen que es, eh, diría piola, o mejor, que cuente descendente que ascendente? Único piso. Porque tiene un único piso. Porque termina en cero. ¿Eh? Es decir, yo lo cargo un valor y termina en cero. Lo cargo un valor y termina en cero. Y ustedes dirán, bueno, lo cargo un valor y termina en ese valor. El tema es que el assembler de estos micros, o sea, código de máquina que generó el fabricante, tiene, para este micro y para todos los micros que se les ocurra, tiene muchas instrucciones vinculadas a llegó a cero. Entonces, el código que se genera ejecutable es más eficiente que si lo hago ir ascendente y comparar con una cantidad. En cambio, si lo comparo con una cantidad, tengo que hacer una operación de igualdad. El registro tal llegó a este valor, que es diferente preguntar por si se acabó el registro. Y hay una instrucción para eso. Es decir, si se llegó a cero el contador. ¿Está? Entonces los timers son descendentes. Lo vamos a cargar un valor. Cuando llega a cero, en realidad cuando desborda, no cuando llega a cero. O sea, llega a cero, un clock max desbordó. En ese momento del desborde llega la interrupción. Así funciona. Un evento que llamamos TIC. Bien. El objetivo es generar interrupciones del orden de los 10 milisegundos. Nosotros en la mayoría de las aplicaciones vamos a laburar, para hacer cuentitas fáciles, vamos a laburar con 1, que es más fácil que laburar con 10, porque, bueno, es así, vamos a laburar con 1100 milisegundos, pero podemos laburar con 2,5 milisegundos o con 10. Depende de lo que haya que hacer, porque con el SysTick, que es el marcapasos de nuestro sistema embebido, vamos a barrer los teclados. Eso significa recorrer la configuración de teclas para saber si una se pulsó. El campeonato mundial de qué tan rápido puedo apretar una tecla da por resultado que un ser humano no puede hacerlo en menos de 20 milisegundos. O sea, por más que me ponga así de rápido, ustedes que van a ser más rápido que yo, la distancia entre un botón, entre una apretada y la otra, como mucho, ¿ves? Si estás así, concentrado. Entonces, yo puedo tener a mi SysTick laburando a 5 milisegundos, a 2,5 milisegundos, ir a ver varias veces la tecla por si hubo rebote, ya llegaremos a eso en el segundo cuatrimestre, pero yo voy más rápido que mis 20 milisegundos en el micro. ¿Está? Entonces, el SysTick es una buena oportunidad para hacer lectura de teclado. También es una buena oportunidad para barrer los dígitos de 7 segmentos. O sea, es un buen mecanismo para barrer los dígitos de 7 segmentos, porque, bien, no lo vamos a ver en este cuatrimestre, pero habrán escuchado o lo habrán notado que cuando uno, o sea, los dígitos que vemos de 7 segmentos, que habitualmente son color rojo, que pueden ser verde, no están prendidos permanentes. O sea,
los vamos refrescando y el ojo los ve encendidos siempre. El ojo integra. Entonces, o sea, por más que se están apagando permanentemente, el ojo no logra ver que se apagan y mantiene esa información. Entonces, ¿y por qué hacemos eso? Para ahorrar energía. No es lo mismo mantener prendido, no dejan de ser muchos LEDs, ¿no? Cada dígito de 7 segmentos son 7 8 LEDs, si contamos el punto decimal. Que prenderlo y apagarlo, prenderlo, apagarlo, prenderlo, apagarlo, gasta menos energía que mantenerlo prendido. ¿Mm? Entonces, lo vamos a laburar con el SysTick. Y después, temporización. Si yo tengo un dispositivo de hardware que me asegura con mucha exactitud que cada 10 milisegundos me toca el timbre, bueno, yo puedo poner allí una variable cont igual a 100 y cuando cont llegue a 0, ¿qué habrá pasado? 10 milisegundos con 100 y hago un cont menos menos cada vez que llego. No sé si lo había hecho. Cuando llegue a 0, porque la descuento en cada tip. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos asegurar? Pasó un segundo. Ah, mirá, tengo un timer de hardware. Tengo un timer de hardware de buena calidad, o sea, que me aseguro que pasaron 10 milisegundos, y si pongo una variable la descuento cada vez que me llega el timer, el vencimiento del timer, y por supuesto está automatizado, ¿no? Venció, lo vuelvo a cargar y sigue contando, 10 milisegundos después me vuelve a vencer, y así, ¿no? Permanente. Puedo asegurar que después de 100 veces pasa un segundo. ¿Está? Y así entonces, a través de una variable controlada por un hardware, me creé un timer de un segundo. Y si pongo otra variable que en lugar de valer 100 valga 1000, tendré uno de 10 segundos. Si pongo una de 10, tendré otro timer de 100 milisegundos, o una décima. ¿Está? O sea, con el uso de variables apoyadas sobre el hardware que estamos viendo, podemos tener una familia de timers. ¿Estamos acá? Bien. Entonces, ¿cómo terminará esto? Va a terminar como todos los periféricos que vamos a ver de acá hasta fin de año. Inicialización e ISR. O sea, a ver, el teclado, el display no son periféricos. Los periféricos para el teclado y el display son la GPIO. O sea, con GPIO hago el barrido de display y el barrido de teclado. Pero cuando veamos ADC, DAC, comunicación serie, o ustedes tengan que usar otro timer para hacer su TPO, todo va a terminar igual que esto. Lo que carajo sea hay que inicializarlo y después ver cómo lo atiendo cuando interrumpa. ¿Qué hago con la interrupción? O buscar el nombre que el fabricante te dio para esa interrupción y hacer la tuya. Porque el fabricante por defecto dijo que todas las interrupciones son in default handler, que es while 1, ya sabemos. Se va a colgar. Y es weak. Tenemos que hacer la nuestra, pasa a ser fuerte. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? Vale, entonces, tenemos que inicializar y tenemos que atender la interrupción. Para poder inicializar, ¿qué tengo que aprender? Para poder inicializar este o cualquier otro hardware, tengo que leer el manual. Porque todos, también es otra coincidencia, todos tienen registros en el mapa de memoria y periférico. Lo que hay que ver es cuántos registros tiene, qué carajo hace cada uno de ellos, y separar la paja del trigo. Che, esto no me interesa. No sé, o porque es más profundo, o porque vamos a usar sus valores por defecto, porque como siempre digo, lo que enseñamos es a programar. Entonces, no enseñamos microcontroladores, usamos el microcontrolador de excusa. Entonces,
vamos a aprender aquellas cosas que nos sean de utilidad para el aprendizaje de programación. Algunas cosas usaremos valores por defecto. Bueno, entonces nos metemos en el funcionamiento del micro y empezamos a ver sus registros. Acá nos dice que son 4 registros, solo 4. Y ya les voy a decir de los cuales nos van a interesar 2, fundamentalmente. Y lo primero que vamos a tener, acá hay uno que dice de calibración, otro RBR, de recarga, ¿vieron que les dije? Esto vence, cuando vence atiende la interrupción y se recarga automáticamente. Yo estoy laburando en la interrupción y el otro sigue contando, porque me va a volver a interrumpir a los 10 milisegundos, o a los N milisegundos, según lo haya programado, el de recarga. El propio contador, este lo recarga este, y este cuenta. Y un registro de control, CSR. Pero, así miren, Calib, RBR, CBR, CSR. Y arrancan con sys, ¿no? Ok, y yo le dije que el sysdig está en todos los cortex M. De hecho, en otra línea de cortex probablemente también, pero no estoy seguro porque ya no sé lo que digo porque no sé. Y ustedes les hemos comentado que hace 3 años, creo que lo usamos hasta en el año 20, el primer año de la pandemia, usábamos otro microcontrolador, que era el LPC 1769, que era un Cortex, es un Cortex M3, más grande, 100 patas. Dejamos de usarlo porque el stick es muy caro, $50. Cuando, bueno, viste que en la Argentina uno nunca sabe si $50 es mucha guita o es poca guita. En algún momento era razonable, no había problema, todo el mundo lo compraba y en un momento nos dimos cuenta que no. Entonces empezamos a migrar hacia un dispositivo más chico y fundamentalmente más chico. Fuimos migrando a un dispositivo donde el stick, que es lo principal para cursar la materia, fuera accesible. Entonces llegamos acá. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en el 1769 los nombres de estos registros eran diferentes a los del LPC 845. Pero es del mismo SysTick, porque ya les conté que está en el core. Es, es como diciendo, mira, a ver, el 1769 era 100 patas, 48, si mal no recuerdo, 64 la otra versión. Los dos tienen el mismo core, el NBIC, el SysTick, bárbaro. Parece que la gente de NXP agarró a este grupo de profesionales que hagan el manual del M0 más. Y agarró a los otros y hagan el manual del M3 y no se pusieron de acuerdo. No charlaron entre sí y le pusieron nombres diferentes. Bueno, lo aclaro porque, bueno, las diapositivas que tengo mezclan un poco. Porque tengo imágenes de un lado, imágenes del otro. Entonces, en la medida que sepamos de que estamos hablando de lo mismo, no van a tener problema. Son imágenes, no podía modificarlas con facilidad. Fíjense que acá dice STC CUR, es el CICBR. El CB corta R es el CUR de acá. CUR es current, el contador. Este es este que está acá. ¿Está bien? De 24 bits. Después tenemos el contador que requiere una habilitación. O sea, el contador cuenta a la medida que lo habilite. El contador cuenta a la medida que lo habilite. La interrupción atajará el vencimiento del timer en la medida en que habilite la interrupción. O sea, todo eso hay que habilitarlo. Para eso está este registro que está acá, que es el registro de control. Entonces, acá dice RBR, nosotros lo llamábamos CTR Reload, que además me parece más fácil de ver, es el registro de recarga, es el registro que hay que configurar en la inicialización para que esto te dé el tiempo que vos necesitas. ¿Vos querés que te interrumpa cada n milisegundos? Bueno, hay que calcular el n y ponerlo allí. ¿Está?
Eh, y de hecho, los códigos que el fabricante nos ofrece, lo- lo- los nombres que el fabricante nos ofrece, los defines que el fabricante nos ofrece, están hechos con estos nombres. A pesar de que en la hoja de datos del M0 más estaban así. O sea, por eso digo, che, hay un tema de nombres, presten atención, pero son 4 registros, de los cuales solo 2 nos van a interesar. Este es seguro. ¿Y este nos va a interesar? ¿Nos interesa qué valor tiene la cuenta? ¿Qué nos interesa? Si llegó a cero, ¿qué nos interesa? Que en realidad el contador le importa poco. Entonces, esta es una presentación dinámica, como dice acá. Observen que aquí son en el reload, en el registro de recarga, en el ejemplo este, son todos ceros, salvo los últimos que están en 1, 1. Ustedes si lo están viendo por ahí lo van a ver mejor, porque acá, bueno, chiquito. Entonces, cuando yo le doy, che, arrancá, este registro se carga acá y va bajando 1, 0, 0, 1, 0, 0. Cuando llega a 0, eso significa, che, llega la interrupción porque la había habilitado, ¿sí? Y como llega la interrupción, la atiendo, recargo y digo, che, ahí terminé. Este es el bit el flag de llegué a 0. Como les dije antes, lo puedo laburar por interrupciones, lo puedo laburar por pooling, por encuesta. Si laburo por encuesta, me estaré mirando permanentemente si este bit se puso en 1, pero lo más cómodo es laburar por interrupción. No tengo que andar perdiendo tiempo, estás en 1, estás en 1, estás en 1. Llegó la interrupción, la había habilitado, lo va a atender el código que escribí. ¿Estamos? ¿Sí? Y esto que está aquí abajo vendría a ser lo que está en el registro de control, que sí me interesa, porque yo tengo que programar este registro de control para ver cómo voy a laburar con el sistema. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una pregunta. Sí. Eso de copiar el valor de recarga al contador, ¿lo tenemos que hacer nosotros? No, vos lo tenés que escribir el RBR la primera vez, calcular el N. El N que vos necesitas ponerle al RBR, al reload, al registro de recarga, pero el proceso se hace automáticamente. Una vez que iniciaste la cuenta, porque activaste el power, esto arranca, el tipo empieza a descontar desde el valor de recarga. Lo primero que se hace es, en la inicialización, lo primero que se hace es poner en cero el contador. ¿Me dijiste que no te interesaba el valor del contador? No, no me interesa, pero en la inicialización lo pongo en cero. ¿Por qué? Y por supuesto pongo el valor n en el valor de recarga, porque cuando venga el primer clock, desbordó. Como desbordó, el valor de recarga lo carga. ¿Sí? Y ahí empieza el proceso. Llegó a cero, desbordó, interrupción, lo recarga. Entonces, tenemos que configurar el control y configurar el RBR haciendo un calculito. Y este solamente en la inicialización lo pongo en cero para asegurarme que con el primer clock desbordó. Y arranca el proceso. ¿Está? Va. Va. Entonces, primero el registro de control. El registro de control, bueno, acá hay una síntesis de lo que estamos contando en ese diagrama de flujo. Cuando llega a cero, se recarga, bla, bla, bla. En el registro de control, que es este CSR, tengo en principio, o sea, en principio no, completamente son solo 4 bits que nos interesan. Los otros 28 no es que tienen un significado, no se usan, no están definidos por el fabricante. El fabricante nos cuenta que hay 3 bits al principio, 0, 1 y 2, y uno en el 15, en el 16, no me acuerdo, ahora lo vamos a ver. El bit 0
es el de habilitación de la cuenta. Te habilito. O sea, si yo lo habilito al SysTick, empieza a contar. ¿Está? Empieza a contar los pulsos de clock que le llegan. Bueno, de clock. Me voy a adelantar a este signo de pregunta que está ahí en el bit 2. Con ese bit puedo decidir si lo que cuenta son pulsos de clock o de clock dividido 2, para el caso del Cortex M0+, que es un Cortex chiquitito, el nuestro. Pero si estuviéramos laburando en otros Cortex más grandes, como el 1769 que antes le contaba, que usábamos hasta hace 3 años, 4, con ese bit puedo seleccionar si cuento pulsos de clock o cuento pulsos que me vienen de una fuente externa y que me están entrando por una pata del micro. Como era de 100 patas, tenía una pata para poder entrar clock por afuera. ¿Me hablaste? Selecciona la fuente de clock. Selecciona la fuente de clock. Entonces, en nuestro caso, por eso digo, digamos, estamos hablando de un dispositivo que es genérico para toda la línea Cortex-M. Vamos a concentrar en lo que ocurre con el M0+, que es nuestro micro. En nuestro caso, que vamos a ver en la diapositiva siguiente, con el bit 2 voy a decidir si cuento los pulsos de clock así como me vienen, con la configuración de velocidad, la caja negra de nuestro, que nosotros le dimos en una fuente que lo puso a 30 MHz, implica, o clock dividido 2, que le venga a la mitad. Una decisión de diseño. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y de hecho, la diapositiva siguiente habla de eso, me fui por las ramas porque se prestó. Pero con el bit 0 habilito la cuenta, o sea, habilito el SysTick, funciona, y empiezo a contar. Con el bit 1 habilito si va a funcionar como por interrupciones. Si no le pongo un 1 ahí, labura por público. Y en este bit, que no me acuerdo si es el 15 o el 16, ya lo vamos a ver, es la bandera, el flag. Si no estoy laburando por interrupciones, es el bit que tengo que mirar para saber si terminó la cuenta. ¿Estamos hasta acá? Bien, o sea, el registro de control de los 32 bits solo me interesan 4. Y no es que los demás hacen algo, no hacen nada, no están definidos, están reservados. Bueno, ¿qué cuenta? Cuenta pulso de clock, como les dijimos, pero según el valor que tiene en ese bit 2, selecciono los pulsos de clock propiamente dicho de clock dividido 2, es lo que recién les contaba. Y en Cortex más grandes puedo seleccionar una fuente externa de clock, que no es nuestro caso, pero la dejo porque me parece que es relevante. Entonces, ¿cómo le elijo? Con el club source, que es este que está acá, que enseguida, otra vez no me acuerdo si es 15 o 16 el bit, pero ya va a aparecer. 4 registros, sí, eran 4. Bien, ¿alguna duda hasta acá? El registro que vimos antes es del source, Facebook, ¿no? El registro que vimos Ah, recién claro. es el CSR, que tiene 4 bits de interés. De hecho, 4 bits que solo son de interés. El bit 2, como, o sea, un 1, ¿qué sería? ¿Clock sobre 2 o clock normal? No me acuerdo. Eh, Bien, no le pusieron el nombre al multiplexor. no me acuerdo, hay que mirar el manual. Yo supongo. Más tarde puede ser igual. ¿Eh? Más tarde puede ser igual, ¿no? Supongo que sí, creo que con un 1 seleccionás este clock y con un 0 clock sobre 2 lo vamos a ver después. Una pregunta, ¿no sobre 2 tiene que existir un pulso sin no? O sea, eso es lo que hace a nivel hardware. Divide, Para vos es una frecuencia de 15 megas en vez de 30. claro, divide la frecuencia por 2 de una manera transparente para vos. ¿Está? Le llega a la mitad de la frecuencia de los pulsos. Llega a la mitad de los pulsos. Bueno, entonces, registro de calibración del cual no hablamos, pero ya les adelanto que lo usamos con valores de fábrica. Ah, mirá, ahí está, perfecto. Con un 1 la frecuencia de clock, con un 0 la clock sobre 2. ¿Está?
El registro de recarga, el registro contador, que no nos interesa en principio, y el registro de control. Bárbaro. Entonces, vamos al mapa o a la información del fabricante y nos dice que el SINTIC arranca en esta dirección. Cuando señala los 4 registros que tiene el SINTIC, no es que hay más, son estos, te dice que el primer registro arranca en la posición con un offset de 10 respecto de la información donde dice que arranca el SINTIC. O sea, bien podría haber dicho SINTIC Timer arranca en E010 y punto, y esto el offset sería 0, y bueno, pero por alguna razón lo define de este modo. Es tan consecutivo, lo cual siempre es una buena noticia, porque si están consecutivos, en principio sabemos que podemos hacer un puntero al comienzo, un puntero a entero, y de esa manera desplazarnos al siguiente, al siguiente, al siguiente. No hay bloques intermedios, es fácil, es tipo la switch matrix, que fue lo primero que vimos en ese sentido. Más allá de eso, nosotros lo vamos a atacar, como es un mapa de registros fácil, lo vamos a atacar de 2 modos diferentes, e incluso diferente a este último que le acabo de comentar, que sería el más obvio desde el punto de vista de lo que vimos hasta acá, porque vamos a aprovechar estructura de registros facilonga para probar campos de bit, para probar uniones, porque si no lo entendimos acá y lo vemos con facilidad, después podemos generalizarlo en otro mapa de registro que en una de esas es más complejo. Bárbaro. Seguimos. Bueno, ahí señalamos en qué zona está este mapa, en qué zona del micro está. Ya, nada nuevo bajo el sol, esto todo lo demás lo dijimos. A nosotros nos va a interesar en particular el registro de, no, el registro de control y el registro de recarga. El contador ya dije que solo nos va a interesar en el momento de la inicialización, y el registro de calibración vamos a usar su valor en for defecto. ¿Está? Hay toda una explicación en el manual de cosas que se puede hacer con el calib, que no nos vamos a meter. Bárbaro. Entonces, este es el recordatorio de cómo habíamos atacado una zona como la switch matrix, que tiene todos registros contiguos, igual que en nuestro caso. Esto es para recordar. Nosotros también tenemos registros contiguos, y modelando la memoria de cómo se verían estos registros en nuestro mapa de memoria, sabemos que arrancamos en la E000, pero que hay un offset de 10, entonces están ubicados uno atrás del otro, los distintos registros que contienen los 4 registros, que son todos unsigned int. Y como les dije antes, podríamos atacarlo con un puntero al comienzo y desreferenciar o ir creciendo, incrementando el puntero para tener estos nombrecitos identificados. O, bueno, 2 caminos. O podemos armar un tipo de dato que se llame SysTick timer-t o SysTick-t, como hemos hecho con otros bloques. Y si armo la estructura, entonces a partir de un puntero de ese tipo puedo ir llegando a cada uno de los miembros. Esa es una de las maneras en que lo vamos a hacer. Y después con uniones y campos de bits, que va a ser un recordatorio de lo que debieron haber visto el año pasado, en Informática 1. Bárbaro. ¿A Gabriel lo vino por ahí? No. ¿Sabes quién vino? Samuel. ¿Te acuerdas de Samuel? Sí. Está con Gabriel y le estaba haciendo unas preguntas tratando de, bueno, según me dijo, de reencaminar su pulsada. Bueno, entonces hacemos un tipo de dato. Hacemos una estructura
Y si tenemos una estructura con un TID, podemos hacer el tipo de datos. Bárbaro. Bueno, esto de por qué los nombres cambian. Bueno, eso ya se los conté antes. Vamos a usar estos nombres porque resultan más naturales, pero estamos hablando de lo mismo que define el fabricante. Pero eso ya es una arbitrariedad de quien programa. Pero para nosotros nos resulta más cómodo hablar de control, reload, CUR, de current, de contador o calibre. Bárbaro. Entonces, defino la dirección con el tipo de dato, con el puntero a ese tipo de dato y al comienzo del bloque. Observen que está el 10 al final, porque el 10 es el que apunta al comienzo del bloque, que dice que primero es control, recarga, contador y calibración. Y a partir de tener este nombrecito, puedo llegar a cada uno de los registros, bueno, con flecha. O sea, otra vez, les estoy mostrando una de las posibles maneras de poder acceder a los registros. Les digo esto porque el día que tomemos el parcial, seguro se van a enfrentar a ver un diagrama de registros, un bloque de registros que les voy a proponer, que no va a ser de este micro, pero no importa, están aprendiendo a atacar un mapa de registros, y les voy a decir, che, accedan a este mapa de registro de tal modo. Y lo tendrán que hacer de alguno de los modos que les estoy pidiendo. Capaz que lo dejo liberado, no lo sé. No es que lo he pensado ya. Pero ustedes no es que tienen que, lo hago de una manera y me desentiendo. Porque hay que saber varias maneras para atacar los registros, porque otra vez, ustedes van a trabajar en lugares donde la política de acceso a los registros pueden no definirla ustedes. Y tienen que trabajar en lugares donde la política la define superior y ustedes tienen que saber hacerlo. No usarlo. ¿Eh? Y usarlo, digo. Sí, Me usarlo. parece un header que tenés todo definido de una manera y ya está, flaco. Digo, no lo vas a reescribir todo en la otra manera para que lo sepas usar. Claro, no, yo vi nada más que esta otra manera, entonces, bueno, su ruta. Bárbaro. No, y está bueno eso de que aprovecha la definición directamente del CIFIC para sumarle ese offset al bloque de lo que no le sirve, ¿no? O sea, no pierdan de vista eso que dijo Marx ahí. En realidad el bloque, si vos vas a normal, vos vas y decís, ok, es triple cero, ¿no? Y después decís, bueno, pero me sirve a partir de acá. Es triple cero. ¿Para qué quiero apuntar arriba del todo? Si lo que me sirve, quizás ahora empieza en 10, pero puede empezar 1, 0, 0 o más abajo, que es un montón ya de memoria. Entonces directamente apunto a mí a donde me interesa, y eso también es un poco de ser hábil viendo, digamos, el mapa y cómo te conviene atacar. Bueno, entonces, acá tenemos un diagrama en bloque que de alguna manera cuenta todo lo que hemos visto hasta acá. Debo haberlo encontrado por ahí, me gustó. Entonces, bueno, acá está la selección de clock, el valor de recarga, el contador, la habilitación del SysTick para que empiece a contar, la habilitación de interrupciones, ya lo dije. Ahí estaba el 16, no lo había visto antes. El bit 16, que es el count flag, es el que es la bandera. Se pone, aunque yo labure por interrupciones, se pone en uno. Por eso es que pasa a través de esta compuerta AND, como modo de explicación, y llega a la interrupción como diciendo, che, va a haber una interrupción, la va a atender la rutina de atención de interrupciones, en la medida en que la interrupción esté habilitada y haya llegado a cero el contador. Cuando ambas estén en uno, la va a atender la rutina de atención de interrupción. ¿Hasta acá? Una pregunta más. El flag se pone en uno únicamente cuando desborda y empieza a recontar cuál era cero o. Repetime. O sea, como que se comería en uno un impulso de bloque nada más, o si se mantendría en uno una vez que se desbordó. No, una vez que el contador llegó a cero y desbordó, se pone en uno, al ser atendida la rutina de interrupción, se pone en cero. Claro, digo, si no hay rutina de interrupción. Si lo recargas, cuando lo recargas, claro.
Claro, por hardware. Recarga, sí, se pone así. Está recargado. Bárbaro. Bárbaro. Bueno, bien, viendo un poquito más de detalle, bueno, acá vemos también extraído del manual, la explicación de, como verán, los otros bits dicen reservados, o sea, no es que hay algo que estamos ocultando, no se usan, punto. Acá está la aclaración de que el SysTick no requiere un bit en el NBit para ser habilitado, solo se habilita, yo habilito interrupciones poniendo un 1 acá, en el tick int. Bárbaro. El valor de recarga, también obviamente son 24 bits porque es o sea, es un espejo del registro contador. Perdón, más que creo que lo hicimos al revés. Vos bajás el flag, ¿no? Cuando te cae esta opción. A ver. El flag está en 0, así que si retorna 1 si el timer llegó a 0. Pero retorna 1 si el timer llegó a 0. Tenés la interrupción ahí, lo bajás a mano, ¿no? No me acuerdo. No, es automático. Pero estas dudas que nos pasan ahí en las preguntas es porque a veces hay que hacerlo a mano, ¿eh? Y eso hay que leerlo del manual, y a veces se nos mezclan las ideas, o los cables, o los maps, o las hojas de datos que hemos leído del pasado, y decimos, che, ¿este cómo era? ¿A mano o era automático? Hay veces que hay que ir a bajar los flags de interrupciones a manopla, y eso lo dirá el fabricante. Incluso en el mismo micro, con distintos periféricos, algún periférico hay que bajarlo a manopla y otro es automático. Porque Pues viene el reciclaje. claro, porque utilizar cosas que ya están hechas por otra persona. el fabricante, siempre recuerdo el caso en el micro anterior, la UART que tenía el LPC 1769, era una UART viejísima. Pero aprendías con esa guardia. Sí, o sea, el dispositivo UART que nos permitía hacer comunicación en serie era el mismo dispositivo que yo había visto hace, no sé, 30 años. En el 8051. De hecho, los registros, o sea, estamos hablando de un microcontrolador de 32 bits. Los registros de 32 bits solo se usaban en la parte baja, 8 bits, porque era la misma que estaba en el otro micro que era de 8 bits, ¿no? Y entonces uno diría, pero ¿por qué hacen eso? Y bueno, porque NXP ya le tiene que pagar a ARM por el uso del core para armar este micro. Y esta otra UART, que es del año del ñaupa, que funciona bárbaro, no hay que pagarle a más nadie porque ya quedó liberado la patente. Entonces la integró en su dispositivo, su micro. O sea, y entonces, claro, aquella es vieja. Hay que liberarlo, hay que bajar el flag a mano. No, en aquel otro periférico no, se baja automáticamente. Pasan esas cosas, porque se integran partes de hardware de distintas incluso tecnologías. Momentos de desarrollo temporal, ¿no? Pasan esas cosas, así que no es que, che, en este micro todo es automático, no en este micro todo a mano, hay mezclas. Siempre hay que leer el manual. Sí. Ok, bárbaro. Entonces estábamos en el registro de recarga, o sea, por cada tick. Porque si hay un tick, es que venció el contador, desbordó, se volvió, la rutina de atención de interrupciones atendió si estaba habilitado y se recargó el contador con lo que estaba cargado en el RBR. Entonces, ahí está la tanga de cada cuánto me va a interrumpir, está en el valor que le pongamos en el RBR. Eso hay que calcularlo en breve. Bárbaro. Después tenemos el cáliz por un lado, o sea, los dos registros que me quedan. El cáliz por un lado, no lo usaremos, o mejor dicho, usaremos sus valores de fábrica, no nos interesa ese tipo de tema de calibración. Y por otro lado, el contador, que tampoco me interesa en sí mismo, lo que me interesa es el evento de underflow o desborde por abajo, pues llegué a 0 y desbordó. Bárbaro, o sea que estos dos formalmente no me interesan, pero los tengo, o sea, yo en mi tipo de datos los enmarqué, los tengo.
Solo voy a usar el reload y el control. Bueno, ¿cómo inicializamos el RBR? A ver, vamos a llamar TTIC al periodo que queremos, ¿cada cuánto quiere un tick? TTIC, periodo de tick. Entonces, el fabricante me dice que se tiene que cumplir esta formulita. Reload más 1 por el periodo del clock. El periodo del clock tiene que ver con la frecuencia. Ustedes saben que la frecuencia y el periodo son inversas, ¿no? Entonces, la inversa de 30 MHz, si lo tenemos andando a 30 MHz, es el periodo. ¿Está? Bueno, 1 sobre 30 millones nos da el periodo. Y nos habla de más 1. ¿Por qué más 1? Porque dijimos que se recarga cuando desborda. Y desborda un clock más después de haber llegado a 0. Por eso es el más 1. Es una condición de borde. Entonces, la cantidad de ticks, o sea, la cantidad no, el periodo de los ticks que yo necesito, por ejemplo, 10 milisegundos, tiene que ser igual a 1 sobre 30 MHz por la cantidad reload más 1. Entonces de ahí voy a poder despejar reload, porque los demás datos son los conocidos. Ahí lo paso a frecuencia para tenerlo del lado del numerador. Y obviamente después puedo despejo reload. Y aquí me queda lo que podríamos denominar, en lugar de TTIC, le vamos a poner TCTIC. Y este conjunto es lo que nos llamaríamos cantidad de clocks entre interrupciones o entre ticks, clock ticks. ¿Está bien? Es la cantidad de pulsitos de clock que conté entre dos ticks. Esto fue lo que vamos desculando para obtener el N, el reload que tenemos que cargar adentro del RBR, o reload, como lo llamemos. ¿Está hasta acá? ¿Sí? ¿Dudas? No. Bueno, ok. Entonces, en el RBR tenemos que cargar esta cantidad. Bárbaro. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Si mi frecuencia sea 12 MHz, fuera 12 MHz y quiero un periodo de 10 milisegundos, hago la cuentita, 12 MHz, 10 milisegundos menos 1, me da este valor. Este valor lo paso a hexa, cargo ese valor en el RBR y voy a tener un periodo de 10 milisegundos entre ticks si la frecuencia es de 12 MHz. ¿Está bien? Bárbaro. Ahora, si tengo una frecuencia de 30 MHz y quiero un segundo, antes quería 10 milisegundos y quiero un segundo, bueno, acá tengo que poner 30 MHz, acá 1, menos 1, casi 30 millones. Si yo hago eso, me da este valor. Está destacado en rojito para llamarnos la atención porque está fuera del rango. Recuerden que este es un registro de 24 bits. Y este tiene 2, 4, 6, 7. 7 por 4, 28. O sea, excede, es más grande, ese número es más grande que lo que entra en el registro RBR para cargar el contador, porque nuestro timer es de 24 bits. ¿Está? Entonces, como el rango llega hasta este valor, no puedo obtener periodo de un segundo. No puedo obtener directamente por el SysTick periodos de un segundo. Si quisiera obtener periodos de un segundo, tengo que hacer que el SysTick me interrumpa cada 10 milisegundos, poner una variable que valga 100 y entonces la descuento y cuando llegue a 0, ahí pasó el segundo. Pero el SysTick no lo puedo configurar para que me interrumpa cada segundo. ¿Está? Hay límites. Estos son los límites que tenemos que entender de la plataforma. Claro, si yo programo a 10 milisegundos y le pongo un contador, ¿cómo es esa? Por cada clock va a entrar hasta que cumpla Cada tic, por cada tic, bueno, por cada tic va va a ir a la rutina de atención de interrupciones, hasta para que que llega a 10
ms. Ahí te interrumpe, pero la interrupción va a ser descontar un contador. Descontar una variable, claro, que la pusimos en 100, por ejemplo. Ok, ok. ¿Sí? Y Como después va a te ser viene cada 10 milisegundos, 100, 1000 milisegundos, un segundo. bien. ¿Sí? Si pusiste el SysTick en 1 milisegundo, la variable valdrá 1000. Cuando llegó a 0, pasó un segundo, la recargo para que me vuelva a interrumpir dentro de un segundo, si es que necesito un timer de un segundo. ¿Está? ¿Está? ¿Lo ven todo? Sí. Bueno, ¿qué pasa si tu interrupción dura más que el contador del SysTick? No, estás al Está horno. programando mal. Sí. Hay algo que estás haciendo mal y no les va a gustar a tu jefe. ¿Qué pasaría, tipo, la cola de interrupciones sería... Bien, vamos a repetir muchas veces el tema de que la interrupción debe ser lo más chiquita posible, porque, Cortita y al pie. porque si no, lo que estás haciendo ahí depende, porque ahí puedes tener prioridad de interrupciones, cambiar otra cosa. Ahora, si es exactamente la misma, y va a ser medio raro. No sé, o sea, no sé realmente cómo se va a comportar el hardware, pero vos pensás que, o sea, sería un programa destructivo, ¿se entiende? O sea, No tiene sentido. No tiene sentido. Controlador de interrupciones, como vimos en la clase anterior, soporta interrupciones anidadas. Entonces, si interrumpís tu propia interrupción, probablemente. es la misma. Sí, ponele que hacerte ser interrumpido por sí mismo, cosa que dudo, pero ponele. Va a haber un punto de ese anidamiento de interrupciones en donde los recursos van a terminar. Sí, porque viste que por cada interrupción te guarda el contexto. Claro. El valor que tiene el program counter, el valor que tiene el status, el valor que tiene los. Te va a Te terminar el status. y en un momento dado, game over. Exacto. Entonces, Perdón, Martín, Sí, sí, sí. esto funciona bien siempre y cuando lo que se computa dentro de cualquier rutina de interrupción sea tiempo despreciable frente a la frecuencia de repetición de esa interrupción. Entonces vos acá, nosotros vamos a trabajar en el orden de los milisegundos. Todo lo que hagas dentro tiene que estar muy por debajo, o mejor dicho, lo más por debajo posible de ese valor. Cuanto más se acerque al valor o esté en el orden, pero que sea más bajo, no va. O sea, no puede ser, tiene que ser despreciable. O sea, tiene que ser, claro. ¿qué es despreciable? Ustedes ya saben, por lo menos un orden de magnitud abajo, pero les diría que en este caso, un orden de magnitud abajo tampoco está demasiado bien, pero tiene que ser despreciable. ¿Cuánto es eso? ¿Hasta dónde me puedo mover? Y es un tema práctico. Depende del contexto, de lo que estés resolviendo. Medio que no tiene sentido forzar las cosas hasta ese punto, como dijo Franco. Si estás al punto donde tenés que evaluar que lo que estás haciendo dentro de la rutina de interrupción es demasiado largo, estás haciendo mal uso. ¿Sí? Hay que hacer. Lo que vos pensás en concepto de interrupción filosóficamente fuera del código, digamos. O sea, estás haciendo algo y te interrumpe algo que es para que sea una interrupción, no puede ser una interrupción de 2 días. ¿Entiendes? O sea, tiene que ser una interrupción que es un toque, ¿entendés? Es un llamado, es esto, ese concepto, ¿no? De que no es una acción que vos estás haciendo durante el tiempo, sino que es algo que te pasa, lo resolvés y seguís, ¿no? Entonces, si te queda muy largo, es algo que deberías estar haciendo en otro lado. No deberías estar. Porque no es la interrupción, no entra en el concepto de la interrupción. Sí, en una interrupción es levantar un flag y que se ocupe el main. No lo vas a resolver en la interrupción en lo posible. Depende de lo que desea tu problema que está resolviendo, pero en general, uno en una ISR, lo menos posible y que se ocupe el main. Che, pero no me alcanza porque estoy haciendo muchas cosas. Bueno, vas a tener que evaluar, cambiar de micro para aumentar la velocidad. 30 megas no me alcanza. Bueno, anda a otro micro, que podés ponerlo a 100 megas, capaz que te alcanza. Eso depende de lo que tengas que hacer. A ver, ¿está? Ahora puede ser un micro dedicado a hacer una sola cosa y que se tenga que activar. O sea, hay casos raros, ¿no? Pero bueno, eso es muy específico, digamos. Y nunca tiene que exceder el tiempo de interrupción porque literal la matás. O sea, está. No puede ser. Bueno, y como otro ejemplo, si en lugar de 30 MHz, como vamos a trabajar nosotros, lo ponemos en un milisegundo, el número es razonable, está dentro del rango, lo escribimos, lo calculamos. Y esta formulita me la da el fabricante, o sea que uso la formulita. Obtengo el valor.
Lo pongo en Excel, lo pongo en el RBR. Estoy haciendo la inicialización. Enseguida vamos a ver, bueno, después del recreo, ya vemos un esquema de cómo sería la inicialización. Pongo el contador en 0, habilito la cuenta y lo primero que pasa con el primer clock desborda y el RBR lo carga con este valor. Una pavadita, Y ahí continúa. una pavadita de la fórmula de son dos pavadas. Si le cuesta acordársela o pensarla, ¿no? Siempre se pueden ver las unidades, ¿no? De qué frecuencia te queda 1 sobre el segundo por el tiempo que está en segundos, ¿no? Para que se cancele y tener la cantidad de tics. Eso por si aún no se marean. Sí. El -1 está porque el 0 cuenta, ¿no? Es para hacer las cuentas como una persona y después resolverlo como un programador. Son dos cosas distintas. Así que bueno, esto para que. O sea, no podemos hacer una herencia de persona a programador. No, el diagrama de Venn. Son cosas distintas. Claro. La composición, pues. Bueno, bueno, entonces, ¿cómo lo manejamos? Entonces, lo que me interesa de todo esto son estos dos registros. El de control, y aquí vemos los bits que son de nuestro interés, enable, in, clock source y conflag, y el de recarga. ¿Sí? Ya vimos que los otros dos, el de calib, vamos a usar su valor por defecto, no lo vamos a usar, y el de contador, nada, lo vamos a poner en 0 solo en inicialización para que arranquemos. El fabricante, ¿qué me ofrece? Bueno, siempre me va a ofrecer el mismo esquema de máscaras y shifteos para llegar a cada uno de estos bits. Por ejemplo, en nuestro caso, esto es extraído de lo que el fabricante ofrece. Te dice, che, mira, tenés una dirección base que está en E000, habíamos hablado de eso antes. La voy a convertir en la que verdaderamente me interesa, que está desplazada 10 bytes para adelante. Y entonces pongo mi etiqueta systic como un puntero de tipo systic-t a la dirección base que había calculado antes. Todo esto no lo escribí yo, pero lo podemos entender. Si a mí me lo dan, lo entiendo. ¿Sí? Eso es lo que yo pretendo que ustedes hagan lo mismo. Y también me da todas estas máscaras y chifteos. Máscara, posición, ¿ves? Conflag está en la posición 16, entonces me pone este nombre larguito para indicar 16, este nombre larguito para indicar 2, o sea, ustedes dirán, che, qué denso, ok, es denso, se escriben así las cosas, el fabricante te da todo esto y vos después decidís si lo usás o vas a poner los dos, en lugar de poner sysdig-control-clock source-post. Otra vez, vas a decidirlo si depende de vos. Si estás en el marco de una organización que ha tomado una decisión, te vas a tener que acomodar a esas decisiones. Bien, pero más allá de los nombres, lo que hay que tener en cuenta es, che, yo me tengo que acordar de esto en tu memoria, no. Para eso están los manuales, están las hojas de datos, uno se fija y lo usa. Chao. Ahora, vamos a ver. Entonces, tengo mi tipo de datos sysdig-t y tengo mi recetita. Mi recetita, para hacer la inicialización, indica, establezco el valor de recarga. O sea, me tomé el laburito, calculo cuánto es el valor que le tengo que poner al RB. Me aseguro que recargue. ¿Qué significa el me aseguro que recargue? Le pongo un 0 al contador. De esa manera, cuando empiece a contar, habré asegurado que el RBR pisó el contador. Otra opción sería cargar el RBR y cargar también el CUR, ¿no? El contador. Pero bueno, lo hacemos así y bueno, parece razonable. Y así testeamos que está cargando bien. También. Activo clock interno, es decir, activo el clock, lo enable, lo habilito al sysdig para poder contar, habilito las interrupciones, le digo, vas a laburar con interrupciones, entonces tengo que hacer el handler,
Y... me equivoqué. Cuando digo activo clock interno, no es que lo habilito a contar. Le digo, está mal redactado. Le digo con qué clock vas a laburar. ¿Con el clock o con el clock dividido 2? Es decir, estoy hablando del bit 2, que es el de clock source, la fuente de clock. Y cuando digo habilito que arranque es que lo hago a en último lugar porque en cuanto puse eso en 1, empezó a contar. ¿Está bien? O sea, lo hago al final. Lo habilito. Vale. Entonces, a ver, me genero una función sysdigconfig, le digo, che, mirá, vamos a configurar el sysdig para que labure a tantos milisegundos. 1 milisegundo, ok. Entonces yo tendré que hacer una cuenta en función de esto para tener el valor de recarga. Entonces, el valor de recarga va a ser igual, acá está, ojo porque ayer a la noche le hice algunos cambios, capaz que alguno tiene, lo cambié a última hora, porque me di cuenta de algunos errores, que no sé si ustedes recuerdan que el año pasado tenía esta diapositiva, creo que en lugar de por tenía un dividido acá, bueno, ahí me di cuenta que había hecho algunos mojitos. Entonces, para representar esta fórmula, cargo el valor de recarga, ¿sí? Pongo en 0 el contador y observen que yo tengo que hacer, elegir el clock source, habilitar las interrupciones y decirle arrancar. Una manera que tengo de hacer eso es hacer todo esto oreado con OR usando las máscaras que me ofrece el fabricante. OR clock source, OR tick in, OR clock enable. Son las máscaras que les mostré antes. O hay que colocar codear, que no es lo que recomendamos. Lo recomendable es que siempre laburemos con etiquetas, con define, con macros, para que sea, que puede que no les guste la del fabricante, eso lo puedo entender, pero no está bueno. Ustedes imagínense además. O sea, después en su vida cotidiana harán lo que se les cambie. Pero si yo les pido esto en un parcial y ustedes me ponen 2 OR 7 OR 15, están dando trabajo. Y yo tengo que verificar que no me están cameleando. ¿Qué es el 2? ¿Qué es el 3? Me están dando más laburo, me ponen de mal humor. Entonces yo en el lugar de ustedes haría. Entonces, si hacen macro, digo, queda más claro y entendible. Vamos. Menos chance de equivocarse. El macro directamente en un numerito que lo vamos a chequear acá. Claro, sí, pero viste que vos pones 2, 3, sí, pero que tengo que ponerme a buscar, no. Lo ideal es hacerlo, al menos en el ámbito de informática 2, bien, con macro. O las del fabricante o lo que ustedes hagan, pero que queden más claras. Sí, le ponen un puntecito y se entiende. Sí, bueno, esta es una posibilidad. Y acá quedó algo en blanco. Porque tenemos que hacer algunas protecciones, porque no queremos que nos pase como vimos antes, que me manden una cantidad de milisegundos acá, que milisegundos por tiempo, que el sysdig no se la banque. Ya vimos que con 30 MHz y 1 segundo la cantidad excedía el rango. No podíamos hacerlo. Entonces, tenemos que proteger esa situación en la previa. Bueno, acá están las máscaras que antes vimos. Como que tengo este rango, max ticks. Entonces, bueno, yo podría preguntar, che, clock ticks, oye no, va a estar acá arriba, ¿no? Que es la cantidad de ticks, la cantidad de clocks entre ticks, ¿es mayor a max ticks? Porque si es mayor, me tengo que ir, no puedo configurar el sysdig con ese valor. Y eso se resuelve haciendo las cuentitas respectivas que tienen que ver con nuestra formulita que nos da el fabricante. Ya habíamos visto que la cantidad de clocks entre ticks, que es la frecuencia de clock por el periodo del sysdig, no puede ser mayor que esta cantidad. Porque si es mayor que esta cantidad, el sysdig no entra. Si yo voy a cargar más que 24 bits,
tengo que usar otro timer, tengo que ahorrar otra estrategia. ¿Está claro eso? Entonces, proteger que el dato que estoy recibiendo como parámetro no exceda el máximo permitido, que son 24 bits. Bien, ¿se comprende esto, no? Bien, ya lo habíamos visto antes del ejemplo. Entonces, protegida esa situación, puedo inicializar el SysTick de esta manera, usando las máscaras con OR. Clock source, tick in, clock enable. Si es que voy a laburar con interrupciones, y si es que no estoy usando el valor por defecto del clock source, porque si uno ve la hoja de datos, el fabricante te dice, mira, esto amanece en 0, amanece en 1, capaz que te sirve y no lo hace. En Info 2 vamos a tratar de que ustedes lo hagan y que no nos basemos en la información del fabricante, porque estamos practicando, estamos aprendiendo. Entonces, este sería el mecanismo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos? Bueno. Acá la pregunta es, ¿me puedo apartar de lo que dice el fabricante? Bueno, sí, podrías apartarte. El fabricante me había ofrecido aquel mecanismo que recién vimos, y nosotros habíamos visto que podemos, a partir de una dirección que cargamos un puntero de estos que hacemos con numeral define, una etiqueta, y a partir de la estructura que tenemos definida, podemos llegar a cada uno de los registros a través de esta etiqueta. Habíamos visto eso también. Ok. Obviamente, esto da lugar a que, bueno, ¿yo cómo hago para llegar a cada uno de estos bits? Usando, por ejemplo, SysTick que apunta a control. O sea, yo tengo SysTick que apunta a control, y ahí tendría que hacer lo mismo que antes, usar las OR para subir los valores, o, como vemos acá, probar con campo de bits y uniones. ¿Han visto eso en Informática 1? ¿Campo de bits y uniones? ¿No? ¿Hace cuánto que la constaste vos? 98 con Aparicio. ¡Oh! ¡Pará, flaco! 98, pero mirá, yo en el 98 arranqué con Aparicio. 98, 97, 99. Diagrama Chapí. Las casitas, ¿te acuerdas? Después me mira hoy. Yo nací ese año. Yo no lo leí. Yo nací este año, Marcel. ¿Naciste en el 98? Así que ¿Cómo pasa el tiempo? Ah, mierda. Sí, diagrama de Chapí, me acuerdo. ¿Es un cursaje en Science? Acá. Yo creo que en el 98 arranqué con Aparicio en Informática 1. Ensayo los sábados a la mañana, o un día a la mañana. ¿Vos cursabas acá? ¿A de noche? No. Ya, Y acá. sería otro curso, me Los parece. días de la semana eran distintos que son ahora. Sí, son distintos. Qué bárbaro. Mierda, no, claro, obvio, no lo viste. Igual que el año pasado con Trujillo. Sí, está bien, bueno. Vemos a esto, vamos a darle una mirada a esto y paramos un cachito. ¿Qué es un campo de bit? Una estructura especial. Pero no es otra cosa que una estructura, que nos va a permitir definir pedazos dentro de una variable, como si fueran una variable, siempre entero, ¿no? O sea, dado una determinada variable entera, yo puedo definir partecitas de eso para decir, che, esto tiene un nombre, esto tiene otro nombre, esto tiene otro nombre, y puedo acceder a esas partes que son a priori no definibles, no forman parte de un tipo de dato convencional, ¿no? Entonces, yo puedo armar cosas, o sea, fíjense que es una estructura que se llame campo, podría llamarse struct Pepe, struct Pepe, bit var, variable de bits, en donde todos tienen
tienen el aditamento int, o puede ser unsigned int, o puede decir UI32-T, tiene el tipo de dato, tiene el nombre de fantasía que va a tener cada partecita, por ejemplo, pero acá digo, variable entera. Che, ¿cuánto tiene una variable entera? 32 bits. Ah, no, pero acá está acotado a 1. Acá, este nombre de fantasía, que le llamamos bit 2 a 5, está acotado a 4. Este está acotado a 1, este está acotado a 10. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? ¿Estamos? Bien. Entonces, acá tengo una variable del tipo struct campo de bits. ¿Sí? El campo de bits, en realidad, ahora que lo veo está mal esto, ¿no? Porque no puede haber espacios acá en el medio, tendría que haber un guión bajo. El pizarrón aguanta todo, el PowerPoint también, el compilador un poco menos. Así que, ojo, ¿no? El didáctico, acá está bien estos nombrecitos, pues están atados con el guión bajo. Ok. Y esto, obviamente, ¿para qué hacemos esto de campo de bits? Porque ya vimos que tenemos un registro de control donde nos interesa el bit 0, el 1, el 2 y el 16. Y capaz que le podemos poner nombrecito a eso y atacarlo de una manera individual. Entonces, este es un repaso, otro ejemplo. Acá estoy armando la estructura de lo que estoy mostrando acá. Digo, che, acá falta el guión bajo también. Acá tenemos un campito de bit llamado A de 3. Bárbaro, 3. Acá tengo otro campito de bit llamado B de 2. Está bien, bajo, solo lo tapaba la negociación. ¿Cómo, perdón? Que está bien bajo, Diego, solo lo tapaba la negociación. ¿Está alguien bajo? Ah, acá estaba, sí, perdón. Acá tengo un campo de bit de 5. Entonces, 3 y 2, 5. Porque está dentro de la misma variable entera. ¿Mm? Tengo uno de 4, uno de 6. Acá miren, tengo uno de 4. Y acá pido uno de 6. Pero la variable es de 16 bits. Acá se agotó la variable de 16 bits. No puedo empezar a usar estos dos de acá. Tengo que una nueva variable de 16 bits, arrancar los 6 bits de acá. No puedo pasar 2, 4, porque son variables diferentes. Sí lo pude hacer acá arriba, cuando decía A igual 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porque esto es una misma variable. Esto es otra variable. ¿Está? Bueno, este 1 y lo demás, como no lo completo, no queda definido. No queda definido. Pero yo a partir de esta estructura puedo llegar a cada una de estas mini variables, campos de bits. Entonces, a partir de la variable dato del tipo struct campo, puedo llegar a dato.a, dato.b, puedo ponerle vale 3, vale 1, vale 0, a cada uno de esos pequeños espacios dentro de una variable. Y por supuesto, sí, No tiene problema si me pongo acá un microscopio. no tengo problema, mientras te quedes ahí tranquilo, no hay problema. Igual yo ahora voy a terminar la clase. Eh, y por supuesto la puedo usar también para definir un if, partes de una parte de un campo de bit lo puedo usar para definir, che, verdadero, salgo por acá, falso, salgo por allá. Bueno, sí, perdón. ¿Cómo se le hace el ¿Cómo, perdón? binario, en hexa? ¿Cómo se llama? Esto está en tu cabeza. Claro, Está en tu cabeza, no es un problema de lenguaje. acá estamos poniendo un Dato.a igual. Sí, dato.a, no sé, A cuántos miembros tiene. 3. Entonces, dato.a igual 7. Igual 0x, o sea, no le puedo poner pero qué sé yo, por ejemplo a este, que es el D. Dato.d le puedo poner 0xf. ¿Entendés? O 11. O sea, la diferencia está en tu cabeza, digamos, vos lo escribís
podés escribirlo en decimal sin ninguna dificultad. Bueno, entonces, pero los campos de bit trabajan acompañados de uniones, normalmente. Entonces, una unión también es una estructura especial que tiene el nombre union y que implica que sobre un mismo espacio de memoria hay varias variables superpuestas. Varias variables superpuestas, una unión, pero es el mismo espacio de memoria. Entonces, yo puedo tener una estructura o una unión, valga la redundancia, una estructura especial que mixe un campo de bit con un byte. Están pisados uno arriba del otro. Si quiero, lo escribo como un byte y si quiero, los leo por campo de bit. O si quiero, lo escribo como campo de bit y si quiero, lo leo como un byte. Están unidos, superpuestos. ¿Vamos acá? ¿Sí? Entonces yo puedo hacer una unión, Pepe, otra vez un nombre de fantasía, unión, myUnion, dice acá, para el cual generé la variable Pepe, de tipo unión myUnion, en donde tengo unido una estructura de bits con un entero. ¿Qué es lo que representa esto de acá arriba? ¿Estamos? Bien. Bueno, y eso evidentemente nos permite hacer cosas como esta acá. Tengo este campo de bits, lo uno con un entero de 32 bits. Acá recuerden que eran dos enteros de 16 bits. Y entonces declaro una variable u del tipo unión q. Recordamos cómo era la estructura campo de bits, que es la que habíamos visto en la diagrama anterior. Y si lo accedo como 32, lo veo todo junto. Si lo accedo como el campo de bit, lo veo por separado y puedo ir a los distintos campitos que lo involucran. ¿Está? Todo esto lo estamos viendo porque lo vamos a explicar ahora sí. Bueno, acá imaginemos, estos dos están como más agrandadas la letra, pero son todos iguales. Y no, tengo varias cosas superpuestas y llegar a la del fondo para achicar la letra de este. Me volví loco y dije, lo dejo así. Pues no sé cómo fue quedando, fue quedando. Entonces, a partir de la variable u del tipo unión q, si la ataco como el entero de 32, pongo 0, todo vale 0. Si digo, che, no, pará, no, lo voy a atacar a través de la variable u.bits, que es el campo de bits, punto d, u.bits.d, este que está acá. Entonces voy a ponerle 12. ¿Viste? 12. U.bit.b, es este que está acá. 3. Printf puedo usar. Che, quiero mostrar lo que está cargado ahí. Bueno, me va a mostrar eso porque la suma, ese valor entero es eso. Completo. Y si lo quiero mostrar una partecita sola, que es B, me va a mostrar 3. ¿Está? Bueno. Y si quiero mostrar D, me va a mostrar el valor que tenía D, que en este caso es 2. ¿Está? Bueno. Entonces, en la unión puedo mezclar campo de bit con un entero. Vale. Entonces, ahora que vimos eso, vamos a termino de consolidar un poquito esto y descansamos. Pero bueno, ya estamos en el baile, hay que bailar. Nuestro registro de control, que tiene en el bit 0, 1 y 2 y 16 los valores que nos interesan. Bueno, yo podría hacer un campo de bit de eso. Entonces, podría generarme un campo de bits. Está dentro de un entero de 32 bits. Enable, tick in, 2.1, 2.1, clock sur, 2.1. Una parte reservada, otra parte reservada y el count flag, el bit 16. Tengo mi campo de bit. Ok, pero nosotros vimos que el campo de bit
se labura en conjunto con una unión. O sea, uno es con un pedazo que tenga un entero. El entero es el que representa el registro. Syst-CSR. Estoy uniendo el campo de bits, que es esta estructura, con un entero de 32 bits. Pero esto no representa el SysTick. ¿A qué representa? El registro de control. Solamente el registro de control. A este registro que está acá, puedo accederlo de a bits o de a grupitos de a bits, o lo puedo acceder por entero. Si quiero representar a todo, porque me están faltando esos tres que están ahí, bueno, entonces tengo que armar una estructura que incluya la unión más los tres registros. La unión del registro con el campo de bit más los tres registros, que no necesito hacerle campo de bit, porque no hay información a nivel de bit que sea de mi interés. Primero, el registro Calip no lo usamos, el registro contador, ya dijimos que lo único que nos interesa es que llegue a 0, y el registro RBR es lo mismo que el registro contador, son los 24 bits que son recargados permanentemente cada vez que vence el timer. Bueno, entonces lo único que me interesa para poder usar esta estrategia del campo de bits es en el registro de control. ¿Estamos acá? Bueno, o sea que esta es otra manera con SysTick, es el tipo de datos, SysTick-T que estamos creando, que no es lo que me dio el fabricante, ¿eh? Recuerden que esto empezó, ¿puedo hacer algo diferente a lo que me ofrece el fabricante? Puedo hacer esto. Si me resulta más cómodo. ¿Por qué? ¿Y por qué me va a resultar más cómodo? Porque dada este tipo de datos, yo ahora puedo definir en mi H cosas como esta. Entonces puedo hablar de un enable que sea SysTick que apunta a bit.enable. O sea, me genero mi H para después hablar de enable, para después hablar de tick-in, para después hablar de... Después puedo hacer enable igual 1 o enable igual 0. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. ¿Cuál de estas dos estrategias usar? ¿O cuál de estas tres estrategias usar? ¿Cuál de estrategia usar? Cualquiera, a gusto del consumidor. En general, salvo que les pidamos expresamente que lo hagan de alguna manera, en un examen. ¿Está? Bueno, parame un poquito. Después falta poco para terminar y ya te doy el pie. Paramos 20 minutos, ¿sí? Y seguimos luego. Vamos a detener esto. No, pausarlo. Reanudamos grabación. Muy bien. Y volvemos acá. Seguimos. Ahora, cuando terminemos, falta poquito. A ver algún ejemplo, de Gabriel. Y ya estamos. Ustedes están en condiciones de agarrar estos ejemplos con los que estamos dando vuelta alrededor de usar LEDs para mostrar efectos y darle sus propias modestas primeras temporizaciones, pero buenas, partiendo del SysTick y alguna variable que les cuenten, ¿va? La digo porque tienen para practicar. Ya, a partir de la semana que viene, en caso de que haya paro, la demo virtual, creo que está anunciado un paro. A partir de la semana que viene vamos a arrancar complejizando la cuestión esta de la temporización. Bueno, y vamos a ver nuevas prestaciones. Entonces, ya habíamos visto que cómo íbamos a arrancar esto, cómo haríamos funcionar. Esto como cualquier otro periférico, con la inicialización del periférico
leyéndolo el manual, adoptando una política, cómo voy a atacar los registros, y con una rutina de atención a interrupciones para reemplazar a la que nos da el fabricante, que es WIC. Vamos a ponerla nuestra. Entonces, da bola a esto, listo. Acá habíamos dicho que podemos usar cualquiera, salvo que en el parcial le pidamos una en particular. Respecto al tema de la inicialización, bueno, obviamente, ya habíamos hablado del tema de la cantidad de clocks entre ticks, que era esto que está entre paréntesis. Entonces, protegíamos para que lo que viniera como parámetro no excediera el rango máximo que tiene nuestro contador del SysTick. Entonces, si eso no ocurre, cargamos el RBR, ponemos el contador en 0 para que desborde y recargue, y usando campos de bit habilitamos de este modo, que resulta más amigable, entendible, autodocumentable, que hacerlo con esa cadena de máscaras y OR. Pero cualquiera de las dos es correcto. ¿Estamos? O sea que esta es la manera de ver aquello que tiene que ver con, che, ¿para qué hago lo del campo de bit? Y laburo mucho más antes y después lo utilizo de una manera más cómoda. ¿Está? Bueno, la otra opción es hacerlo de este modo, que es sumando banderas, máscaras, perdón, sumando máscaras a través de OR. Aquí agregamos la siguiente y toda la parte inicial es la misma. ¿Estamos? Bárbaro. Hasta aquí todo igual. Bueno, esto ya lo vimos. Después tenemos el SysTick Handler, que sabemos que es weak, que tenemos que reemplazarlo porque si no se cuelga. Escribimos la nuestra. Y para escribir la nuestra, ejemplos sencillos en C, porque digo, che, estamos viendo C++, ¿por qué me das ejemplos sencillos en C? Porque todavía le tenemos que dar una vuelta de tuerca a todo esto. Y como ustedes ya saben C, vamos consolidando estas ideas y después vemos cómo le damos una vuelta de tuerca adicional. Entonces, ¿cómo hago para que el LED rojo, puerto 1, bit 2 del stick, se prende y apague a una frecuencia de 2 Hz sin hacer nada en el main? O sea que el main sea esto. Si yo hago un main, quiero que ocurra eso. ¿Puedo? Configuro el SysTick para que me interrumpa la frecuencia que deseo y pongo en la rutina de atención e interrupción lo que tiene que ocurrir, sí. Ah, pero no me dijiste que en la rutina de atención e interrupciones tenés que poner lo menos posible y que lo haga el main. Sí, pero si estamos haciendo ejemplos didácticos y lo único que hacen mi microcontrolador es prender y apagar un LED en una rutina de atención e interrupciones, lo puedo hacer. Entonces, en ese caso, bueno, asumiendo que tengo el tick a 10 milisegundos, pongo una variable 100, como ya dijimos, para que me interrumpa, que es la que voy a recargar para saber que pasó un segundo, la descuento. Si llegó a 0 entro, si no me fui. O sea, fíjense ustedes que entré 99 veces y una vez ejecuto este if. O sea que es verdadera. Che, pero es un montón, no me dijiste toco y me voy. Bueno, en realidad toco y me voy 99 veces y una vez hago todo esto. Que tampoco es todo esto. O hago esto o hago esto. ¿Eh? Porque cada vez que el contador llegó a 0, fíjese que siempre, también en las variables que agregamos a nuestros contadores de hardware, está bueno cargarlas con un valor y descontarlas. Por esto que antes le conté que las instrucciones que vienen de los lenguajes de máquina del microcontrolador tienen muchas instrucciones que se fijan si lo que acaba de ocurrir llegó a 0. Entonces, esto es muy eficiente por escribirlo así. Si no existe con timer, llegó a 0, lo recargo, lo primero que hago, para que pueda seguir laburando. Y entonces digo,
che, ¿qué valor tiene LED rojo? Che, ¿qué es LED rojo? Ah, LED rojo es un macro, 1, 2, porque le estoy diciendo get pin del puerto 1, pin 2, low. El low es la actividad, ¿no? Entonces, si me devuelve uno, que está apagado, porque los LED vieron que se prenden con 0 en el stick. Si está apagado, lo prendo, pongo 0. O algún define que represente encendido, ¿sí? Si no, lo pongo en 1, es decir, lo apago. Y esto va ocurriendo una vez por segundo. Lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago. ¿Estamos? Sí, los invito a los que ya tengan stick a hacerlo. El que todavía no tenga algún TIC puede usar los que tenemos en el laboratorio del departamento de electrónica, fuera del horario de clase, lo pide y puede practicarlo acá en el laboratorio. Otra opción, fíjense que acá no estoy pinchando capas, porque estoy en el firmware, una rutina de atención e interrupción está pegada al hardware, estoy en el firmware y estoy tocando, o sea, esto no es portable, porque uno trata de programar en capas para poder portar de una plataforma a otra la parte que no está comprometida con el hardware, pero no está recontra comprometido con el hardware. Entonces, meto los dedos directamente en el hardware, pero estoy dentro del hardware. No me preocupo. Ahora, diferente sería si... Bueno, esto es lo mismo, perdón, lo voy a ver en la próxima diapositiva. Acá estoy asumiendo que el periodo es 2,5 milisegundos, propósito, solo para que vean que lo que hay que hacer es cambiar el valor de la variable para volver a llegar a un segundo. Si el tic viene cada 2,5, la variable vale 400, 1000 milisegundos es un segundo, es lo mismo que antes vale el tic. Eso, que valga 2,5, que valga 10, tiene que ver con el valor que le puse en el RBR. ¿Está? Y acá hago lo mismo que acá, nada más que de manera más eficiente. Que para eso tengo toggle pin. Cada vez que pasó un segundo, toggle, toggle, toggle. No tengo que hacer un get pin, set pin. Bárbaro, mejor. Pero sigo haciendo todo en el marco de la rutina de atención de interrupción. Otra estrategia es que la rutina de atención de interrupción tenga todo, solo esto. Que es posiblemente el camino que uno recomienda a priori, decirle, che, en la rutina toco y me voy, que se ocupe el main. Entonces el main se tendrá que ocupar cuando este llegue a 0. Lo único que hace esto es descontar esta variable. Entonces tendrías un main que haría cosas y en algún momento tiene esto. Tiene un if donde le pregunta, che, ¿llegaste a 0? Bueno, ponete de vuelta, cargate. Bueno, la cargo con 1000, porque acá estoy asumiendo que tengo un periodo de 1 milisegundo. A propósito, Hay que haciendo pooling con interrupciones. pooling. No, a ver. Todo el tiempo si llegó a 0. Para eso Ah, sí, bueno, o sea, vos estás en el marco de tu while 1 y vos haces cosas, y de llegaste a 0 no, si digo, tu while 1 solo hace eso y estoy pooleando efectivamente esta variable, estoy consultándola. Lo que pasa es que todo es un, escucha igual, ¿qué hago? Y es un compromiso, pero estoy usando interrupciones. O sea, no es que pooling o interrupciones. O sea, siempre estás usando ambos métodos. En particular, en este caso, vos tenés tu while loop hace un montón de cosas, y entre las cosas que hace es preguntar si llegaste a 0. Che, es ineficiente. Ah, bueno, te sobra tiempo. Hacelo como lo vimos en la diapositiva anterior y te ahorras ese if adentro del main. ¿Ibas a decir algo? Sí. Sobre el if que no está acá, ¿no? Acá, por ejemplo, acá yo tengo una interrupción que me va a restar una variable, ¿no? Y de este lado le estoy preguntando. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo acá le clavo un for, ¿no? Algo que está mal en esta materia, le clavo un for que tenga 1.000.000 de ciclos, ¿no? Va a estar haciendo sus ciclos, cada tanto va a venir la interrupción y lo va a ir restando, ¿no? Vamos. Bueno, llegó a 0, pero yo estoy en el for todavía, ¿no? Bueno, sigo ejecutando el for. Pum, interrumpe de nuevo, la variable se va a -1, ¿no?
Y así se va. Chao, variable, no, nunca más. Bueno, esta no sería -1 porque es un ensalmer, pero podría ocurrir. O bueno, vas a overflow y después hay que Sí. esperar, no importa. Peor si no se queda -1. Ojo con este tema de, estamos en dos mundos ahora. El mundo secuencial hermoso del main, ¿no? El mundo de las interrupciones que está aparte, ¿sí? Entonces acá generalmente nosotros lo que hacemos es poner un if, ¿no? Preguntando si la variable, o sea, para restarla, si la variable no es 0, ¿no? Claro. Y sé que estamos viendo justo otros conceptos, pero porque estas interrupciones pasa un montón, tengan cuidado de que no se les vaya una variable, digamos, porque no la controlan de los dos lados. Lo que estaba comentando el Taco, que podríamos manejarlo dentro del nombre programación defensiva. Es decir, hagamos las cosas más seguras, más robustas. ¿Eh? Sí, ¿Cómo voy a descontar esa variable si es 0? Entonces, estaría bueno que tuvieran, si existe, la descuento. el Es término más correcto. de este error es una condición de carrera, ¿se conoce? Porque vos en realidad, si acá se traba esto, ¿no? Este gana la carrera y se pasa del 0, ¿no? Y ahí resta y hace un overflow para, quizás lo hace negativo, quizás hace un overflow para otro lado, pero lo importante es que no tengan este tipo que tengan cuidado con la programación, teniendo en cuenta que de este lado, controlen de los dos lados, porque no sabemos, no es como en Info 1, que nosotros sabíamos exactamente en el orden que íbamos a pasar las cosas y no teníamos que pensar en los tiempos, ¿bien? Ahora, hay dos alternativas. ¿Estás 100% seguro de que no va a pasar nada? Acá, la realidad es que en este programa nunca va a pasar nada, porque esto va a estar muchísimo más lento que esto, ¿no? Y esto de acá va a chequearlo miles de veces, o más, miles de veces, antes de que este vuelva a restar. Entonces nunca se te va a escapar esta variable, ¿no? Pero porque es un código de ejemplo que tiene dos cositas, ¿sabes? Acá tienen un montón de cosas, de repente este código puede estar más pastoso en ese sentido y se pueden pasar esta condición. Hay que tener Sobre cuidado. todo, son difíciles de descubrir esos errores. O sea, La condición de carrera es un error que es muy complicado y se estudia mucho para que no sucedan desde cuando empezás a desarrollar algo. Porque una vez que está ahí, es recontra complicado. sí, es pregunta complicada, es cierto. Sí, tenés razón. Aparte no pasa siempre, ¿no? O sea, cada vez que ejecuta no es algo que pasa, es una relación de temporizaciones. ¿no? Sí, son Cambias una errores. línea y justo el tiempo está y no te pasa, ¿entendés? Y le pones otra y te pasa de nuevo. Entonces es como... Son errores que no son fáciles de reproducir. Entonces, básicamente, como síntesis de lo que acabo de señalar, Franco, es que yo tendría que descontar si existe. Porque si no existe, es que ya llegó a 0. Alguien la tendría que haber recargado, el main, acá. Pero si no, bueno, proteger, ¿eh? Sería la disquisición. Pero bueno, más allá de este camino que hicimos hacia el costado, lo que se quiere mostrar en esta diapositiva es que puedo resolver las cosas en el mundo de la interrupción y no hacer nada en el main, o al revés. Puedo casi no hacer nada en el mundo de la interrupción y resolver mi aplicación, que mi aplicación es en este caso es prender y apagar un LED cada un segundo, en el mundo del main. Pero hay que decir algo también. Acá estoy pinchando capas. Porque toggle pin está, o sea, internamente accede a registros del LP145, entonces yo no podría mover así alegremente a otra plataforma, salvo que mueva a otra plataforma y haga mi nueva toggle pin para esa otra plataforma, y entonces, bueno, pero me tomé un laburo adicional. ¿Eh? Entonces, normalmente no se recomienda pinchar las capas de programación. Ajá. Sí. No entiendo lo de pinchar las capas. ¿Por qué sería? Mirá, esta es la aplicación, este es el main. Sin embargo, esta función, toggle pin, está tocando registros del microcontrolador que estamos aprendiendo a usar. O sea, esa función sabe dónde está, no sé qué registro de la GPIO, no sé qué registro del IOCON, esa la sabe. Normalmente, cuando programamos sistemas embebidos,
separamos los mundos, lo que está pegado al hardware de lo que es la aplicación en sí misma. Porque yo, en teoría, la aplicación debería poder salir de acá, cambio de micro, me voy a otro lado, la sigo usando con un nuevo firmware. ¿Mm? Yo tendría que hacer las cosas de modo tal de no usar en la aplicación ninguna función que haga uso de registros de un micro específico, porque si no, no la puedo portar. No puedo llevar ese código a una nueva plataforma. El correcto sería tener una función intermedia, digamos. Lo que habitualmente, me olvidé de marcadores, lo que habitualmente se hace es reemplazar esta instrucción por un define. Por un define que sea algo que voy a poner. Me harías una gauchada de no buscar un marcador. Porque me olvidé. Numeral define, invertir LED, y después pongo toggle pin LED rojo, punto y coma. Pero es una joda lo que me estás diciendo, porque viene el precompilador y lo pisa. Sí, es cierto, pero yo puedo agarrar todo ese código, llevármelo a otra plataforma y lo único que tengo que hacer es que en la nueva plataforma haya una toggle pin que sepa tocar esos registros de la nueva plataforma. Y yo sigo usando, no toco nada de mi código aplicación. ¿Entendés? Gracias, Juan. Tipo, acá este es un registro específico, es la posición del pin específico donde está el error. Numeral, fine, invertir, LED, invertir LED, y acá pongo toggle, pin, LED rojo. LED rojo. Bueno, sí, publicó. Entonces, y yo acá, en lugar de poner, después lo voy en lugar de poner esto que está acá, pondría, como lo escribí, no lo escribí, invertir LED. Bueno, sí, pondría punto y coma y le saco el punto y coma de acá. Entonces, tengo una macro que cuando pase el precompilador la va a convertir en esto que está acá. Bueno, entonces es lo mismo. No, no es lo mismo, porque yo tengo mi aplicación que la puedo trasladar a otros lados. Lo único que tengo que ocuparme en la otra plataforma es tener un toggle pin que sepa hacer el trabajo en la nueva plataforma. Leyendo el manual, tocando los registros que corresponden, que puede ser de otro fabricante. ¿Entendés? Entonces, es una manganeta que podemos hacer para no pinchar las capas. ¿Está? Para evitarlo. O sea, ¿la idea qué es? La idea es que vos puedas hacer un código que puedas migrarlo, llevarlo a otros lados, compartirlo con otras personas, trabajar en equipo y que sean más productivos. Sí, y también, en vez de usar así una cosa, por esto pincha capa, pues no estamos acostumbrados, pero pues nosotros en C++ ya hacemos ese laburo. ¿Dónde lo hacemos? En la definición de la clase, que vos tenés un LED rojo punto invertir, y eso ya tiene un montón de capas adentro que te lo autoprotege. Esto es lo que quizás esta confusión viene también porque esto está más usado como C, ¿no? Entonces, en C vos esta función es la que vos tenés adentro de tu clase de GPIO, ¿ok? Entonces, por eso es este tema en realidad, porque vos en realidad en C++ lo tenés ya alguien hizo ese laburo en la macro y todo eso, que En la clase. Definir tu clase, ¿bien? Entonces, para no confundir, esto viene de, porque en C esto sería pinchar capas, en cambio esto está embebido adentro de un método de un objeto, ¿entendés? Está como mucho más adentro, se ya automáticamente. ¿Bien? Estamos en un momento dado del transcurso de la materia donde todavía no sacamos la cabeza del todo al mundo del C++ y estamos laburando bastante en C porque es lo que ustedes más conocen y todavía no tenemos todas las bases sólidas para arrancar directamente a laburar todo con clases. Entonces, por eso que todavía estamos transitando esta zona de gris.
en este aspecto. Bien. Bueno, ¿qué estrategia me conviene? Callbacks. Callbacks, que Lara seguramente recordará muy bien. Es una estrategia que nos va a permitir sistematizar. ¿Cómo? Me traumó, digo, la verdad, me contaron semanas al Nos va a permitir sistematizar todo este tema de la atención de interrupciones para cada uno de los periféricos que vayamos a ver. Eso lo vamos a arrancar la semana que viene. Podríamos haberlo arrancado hoy, pero la verdad que ustedes saben, bueno, ustedes lo saben porque mañana hay elecciones estudiantiles, pero también hay elecciones docentes. Y bueno, estoy involucrado en esas cosas, que tengo la cabeza puesta allí. Así que hasta acá vamos a llegar hoy con la teoría. Lo que vamos a hacer es que Gabriel nos dé una mano con algún ejercicio, podamos poner en marcha el SISTIC y la temporización. Una cosa más, porque al principio de la clase les mostré un PPT también inspirador, donde a partir de un equipo electrónico les dije, che, mirá, ¿hacia dónde vamos? Vamos a un esquema en el que tenemos un LCD, vamos a tener una clase LCD. Tenemos display, vamos a tener una clase de display. Tenemos teclado, vamos a tener una clase de teclado. Tenemos comunicación serie, vamos a tener una clase UART. Y así, ¿no? Y acá no mencioné la clase SISTIC. Porque si uno hace una clase, ¿por qué haría una clase? Para modelizar. Pero una vez que modelicé, tengo la clase, ¿qué hago con la clase? Los objetos. Creo objetos. ¿Cuántos objetos SISTIC podría crear? Entonces no tiene sentido. ¿Está? O sea, ¿por qué no hacemos una clase SISTIC? Porque podríamos generar un solo objeto. Cuando hagamos una clase UART, en este microcontrolador tenemos 5, ¿no? Vamos a generar 5 objetos UART. Ok, bárbaro. Hicimos una clase, ¿no? 5 objetos UART. Entonces, acá haríamos una clase, pero no tendría mucho sentido, no la puedo replicar. Solo uno. Entonces, bueno, estamos bien pegados al hardware y como ya saben, algunas veces hay que utilizar, algunas veces no, cada vez que usemos interrupciones, habrá que utilizar ese pedacito de código que pregunta, che, ¿está definido C++? Entonces, vamos a, este código que viene acá es C, porque recordamos, C++ cambia el nombre por esto de la sobrecarga de funciones. Así que bueno, quería tener ese panorama también para que lo vayamos cerrando y la clase que viene rearrancaremos con este tema. ¿Listo, Gaby? ¿Tomamos asistencia? Dale, por favor. Jaime, presente. Marco, presente. Argento, presente. Balbuena. Balbuena. Pompilio, presente. Cabeza, presente. Carcón Ávila. Presente. Díaz Méndez, presente. Olita.